Bueno, a mí me tocó exponer algunos temas. El primero de ellos es gobiernos centralistas. La República Centralista es el periodo de la historia de México en que el Estado estuvo organizado bajo un régimen político unitario. El régimen centralista fue establecido formalmente el 30 de diciembre del año 1836. Este régimen centralista fue establecido o fue marcado por 7 leyes que constituyeron la reforma. La República Centralista duró casi 11 años. El 22 de agosto de 1846, el presidente interino José Mariano Salas, perdón, expidió el decreto que restauró la vigencia de la Constitución de 1824, de la que se hablará en un momento, y con esto el regreso al federalismo. El periodo centralista del Estado mexicano fue un intento del sector conservador de este país que intentó poner fin a las disputas entre las élites regionales y entre los caudillos, la vida política nacional. Esto quiere decir que el sector conservador del país, los que querían mantenerlo en como estaba, pero un poco más a su favor, estaban en contra de los caudillos que protagonizaban la vida de, de México, del país. Entonces esto fue lo que ocasionó una disputa para ver quién tenía el poder sobre el país y qué se haría con el país. La supresión del régimen federal fue detonante de la reacción de los partidos del federalismo, como lo fue en Zacatecas en 1835, en Tabasco en 1841 y 1846 y el noroeste de México, en el estado de Tamaulipas. Las respuestas más radicales fueron la proclamación de la independencia de Texas en el año 1836 y de Yucatán. Ahora hablaremos un poco del siguiente tema, que es la Constitución de 1834, si no mal recuerdo. Una corrección, la Constitución de 1836. De las 3 constituciones precursoras a la que nos rige actualmente, las más rechazadas por los expertos de 1836 eh, es bueno, no, pausa. La constitución precursora más rechazada por los expertos es la de 1836, conocida como las 7 leyes por su carácter conservador. La reforma de 1835 convirtió al Congreso ordinario en un Congreso constituyente y echó las bases de la reorganización de la nación mexicana, un gran cambio en esa época. Así, el 23 de octubre de 1835 fue abolido el sistema federal de gobierno en México y se instauró por fin el gobierno centralista, no más centralista. Pese a su carácter conservador, am, las 7 leyes establecieron la división de poderes. Fueron proclamadas en 1836 con la ya dicha constitución de las 7 leyes. La primera ley hablaba sobre ciudadanía y derechos, la segunda del supremo poder conservador. En la ley número 3 se indagó sobre el poder legislativo, la 4 correspondió al poder ejecutivo y la quinta al judicial. Entonces las primeras leyes abarcaban lo que es los poderes y qué alcance tenían estos. Las 2 últimas se refirieron al gobierno de las provincias y los departamentos y al final las maneras de reformar. Ahora hablaremos de las intervenciones extranjeras. Primero que nada hay que aclarar lo que es considerado como una intervención extranjera. Y pues las intervenciones extranjeras se definen como la acción de negar o sobrepasar la soberanía de un Estado independiente.
con la intención de forzar a tomar medidas, acuerdos o conductas distintas a su visión particular. Es cuando un país trata de forzar a hacer a otro país algo que no quiere, o hace algo sin su consentimiento, sin su permiso, o no hace algo que ya estaba acordado, o se entiende como desacuerdo de dos países, y cuando un país sobrepasa los límites del otro. México sufrió múltiples intervenciones extranjeras. Sufrió la intervención de quienes eran sus aliados, lo que causó repercusiones en su autonomía, el comercio, la ciudadanía, la alimentación, los recursos, las relaciones internacionales y todo el sector público. Luego de lograr la independencia, los gobernantes de México buscaban lograr estima internacional por parte de los principales países del momento. Los gobernantes de México querían hacer crecer a México, subir, y que fuera un país relevante en el mundo. La vía más propicia para obtener el reconocimiento de los estados con mayor crecimiento de la época, como lo eran Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España y el Vaticano, era formalizar alianzas comerciales. Las principales intervenciones extranjeras en México fueron 7. La primera fue la intervención de Inglaterra, después fue la intervención de España, intervención de Francia, intervención de Estados Unidos, la guerra México-Estados Unidos, y la sexta fue la segunda intervención francesa en México, y la séptima fue la segunda intervención estadounidense en México. Y esas fueron las intervenciones, digamos, más marcadas y las más importantes. Probablemente hubo más, pero esas no son tan relevantes en lo que queremos saber. Cada una de estas intervenciones conlleva una historia más detallada y más profunda, pero no entraremos tanto en detalles con el fin de no prolongar demasiado esto. Hoy en día sigue habiendo intervenciones extranjeras, ya están formadas alianzas comerciales entre México y muchos países del mundo, y sabemos que México es un país que no se encuentra actualmente formando parte de las grandes potencias del mundo, aunque tiene ya una constitución más elaborada y detallada con muchas leyes innecesarias, pero con la que mucha más gente está conforme. Y eso fue todo por mi parte. Esta es mi exposición sobre los temas que me tocaron. Mi nombre es Alfredo Gael Ortega Domínguez.